A ver, ¿qué hay de verdad detrás de los gritos de una multitud en un estadio de fútbol? A veces, la respuesta es mucho más compleja que un simple partido. En este análisis vamos a ir más allá de los titulares para bucear en las raíces psicológicas del comportamiento de la masa, y lo haremos a través de la mirada de un psicólogo que se ha parado a pensar en todo esto. Fíjate, el artículo que vamos a desgranar arranca con esta frase de Nietzsche, que no es poca cosa. Es una forma bastante directa que tiene el autor de marcar el tono desde el principio, ¿no? Un poco cínico, un poco provocador. Ya nos avisa de que no se va a quedar en la superficie. Y todo este lío empieza aquí, en un partido entre España y Egipto en Barcelona. En un momento dado empiezan a sonar cánticos e insultos que, claro, montan una polémica mediática tremenda. Este es el punto de partida, el evento que sirve de excusa para toda la reflexión que viene ahora. Bueno, pues empecemos por el principio, por el detonante, esos gritos en el estadio, la chispa que lo encendió todo. Y aquí está la clave de todo el análisis. El autor nos lo dice claro. Como psicólogo, le interesa poco el síntoma, o sea, los gritos en sí, y mucho más el origen de la enfermedad. Con esto nos deja clarísimo que no va a juzgar el acto, sino que va a intentar entender de dónde viene. Y con esa idea en mente, damos el salto. Pasamos del ¿qué ha pasado? Al ¿por qué ha pasado? Aquí es donde el autor empieza a exponer su diagnóstico sobre lo que de verdad se esconde detrás de esta explosión en la grada. Vale, esta diapositiva es súper interesante, porque nos presenta las dos caras de la moneda. Por un lado, la explicación que más se escuchó en los medios, un brote psicótico de racismo, así, de repente. Y por otro, la tesis del autor, que esto es más bien una manifestación de un hartazgo acumulado. Son dos visiones, como ves, radicalmente opuestas del mismo hecho. El autor profundiza un poco más en su idea. Sostiene que esos cánticos son el reflejo de una sociedad que está cansada. ¿Cansada de qué? Pues según él, de que se mire para otro lado con la violencia de unos mientras se criminaliza la reacción de otros. Habla de un agotamiento social, de un hasta aquí hemos llegado. Pasamos ahora a ver cómo construye este argumento. Y para ello, el autor nos habla de una especie de balanza de la indignación que, en su visión, está totalmente desequilibrada. Esto nos lleva a la idea de que la gente percibe que no se mide a todo el mundo con la misma vara. La gran pregunta es, vale, ¿y por qué sale toda esta frustración ahora? Pues la respuesta, según el artículo, está en la hipocresía que percibe la gente. El autor sugiere que la reacción viene de sentir que hay un doble rasero, un trato desigual a la hora de juzgar lo que se dice o se hace en público. Y este ejemplo visual lo explica a la perfección. El autor pone frente a frente dos situaciones. Por un lado, pitar el himno nacional, que él argumenta que se ha llegado a defender como libertad de expresión, y por el otro, cantar contra el presidente del gobierno, algo que según él es condenado por una especie de nueva Inquisición. Vamos, que el problema no es la crítica, sino hacia quién va dirigida. Y para que su argumento no se quede en el aire, el autor da ejemplos muy concretos. Habla, por ejemplo, del jugador Lamine Yamal besando el escudo de Marruecos mientras lleva la camiseta de España, de la supuesta agresión de su padre a carpas de partidos políticos y, sobre todo, del silencio que, en su opinión, mantienen los grandes medios de comunicación sobre estos temas. Bien, pues ahora cambiamos un poco de tercio. Dejamos el contexto más social y político para meternos de cabeza en el mecanismo psicológico puro y duro que se pone en marcha en un sitio como un estadio. El concepto clave aquí es el de la proyección psicológica. Lo que el autor nos plantea es que el estadio funciona como una especie de olla a presión, un lugar donde la gente, amparada en el anonimato de la masa, suelta todas las frustraciones que se traga durante la semana en el trabajo o en casa. Según el autor, este proceso de proyección sigue como una cadena. Empieza con la rabia que uno reprime en su día a día. Esa rabia va creciendo sin tener por dónde salir y entonces llega el fin de semana, el estadio. El lugar perfecto y anónimo para soltarla. Y claro, esa rabia se proyecta sobre una figura fácil, el árbitro, un jugador del equipo contrario. Y para que quede meridianamente claro, el autor nos cuenta una experiencia personal de cuando era árbitro. Con esta frase nos dice, mira, no me odiaban a mí personalmente. Yo solo era la diana donde proyectaban la rabia que sentían cuando su jefe les había llamado inútiles o cuando tenían problemas en casa. Y con todo esto, por fin llegamos al núcleo del asunto, al diagnóstico final del autor sobre el origen último de toda esa furia, a esa enfermedad de la que nos hablaba al principio. Pues bien, según el artículo, esa enfermedad es en realidad un malestar social muy profundo. Una mezcla de sentirse atacado por las políticas del gobierno, de creer que se protege al cara dura en lugar de al ciudadano que cumple, de ver que el modelo social hace aguas, que los servicios públicos no dan más de sí, y de sentir que la ideología está por encima de las personas. Así que la conclusión del autor es muy potente. Lo que antes era un silencio resignado, ahora se está convirtiendo en un grito ensordecedor,
Un grito que en el fondo no va de fútbol, sino que es una protesta contra un sistema que mucha gente siente que les está fallando. Y cerramos con la misma pregunta que lanza el autor al final de su texto. Una pregunta que es para pensarla un buen rato. ¿Se puede pedir racionalidad a quienes, según el autor, viven del delirio? Ahí queda eso. Una reflexión que resume perfectamente el tono desafiante de todo el análisis.